Bueno, la situación de las pymes en la Argentina y qué hacer para salir de la crisis, apuntar al desarrollo. Conocido el diagnóstico, la situación que vive la Argentina, es momento de empezar a buscar, a emprender cuáles son los tips para salir de la crisis, para generar producción y encarar, bueno, la última etapa del año, esta segunda mitad que va a ser realmente difícil en lo económico, pero con una mirada proactiva. Francisco Leruzzi es referente de Monapi en Córdoba. Vamos a hablar de este tema. Francisco, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. El gusto es mío. Gracias por dar este espacio. Por favor, me parece muy interesante la idea, ¿no? Esta propuesta de, ya con el diagnóstico conocido, porque lo vamos a conocer continuamente en todos los medios del país y se vive de una forma cotidiana, esta posibilidad, ¿no? De propuestas para salir de la crisis que las pymes se enfrentan. Francisco. Así es vital, crucial este proyecto de ley que hemos elaborado desde Monapi. Lo estamos presentando a todo el sector político y en todo el país. Estamos visitando todas las ciudades más productivas del país, llevando la voz de las pymes y llevando este proyecto de ley donde planteamos puntos importantes como cambios estructurales de base en la modificación de leyes laborales, modificación y reducción impositiva y fiscal, mayor acceso al crédito, siendo que las pymes tienen el 1,5% de acceso al crédito sobre el PBI cuando generan el 42% del Producto Bruto Interno. Como así también proyectos para el fomento, para la generación de nuevas pymes y mantener las que están hoy. Siempre poniendo enfoque en la generación de empleo, ¿no? Está bien. ¿Cuál es el semblante que tienen los dueños de pymes hoy, ustedes que tienen contacto y vínculo directo, Francisco? A ver, te voy a responder en esto. Hoy todo el sector productivo de lo que es pymes, en la que están pasando un momento muy crítico, desde la falta de personal y personal calificado, ¿sí? Que eso ya es otro tema de base que hay, como así también la falta de financiamiento que existe hoy en día. Por eso se plantean estas cuestiones de cambio estructural de base para modificar esto y generar mayores puestos laborales y cambiar de raíz el problema que tiene la Argentina de hace más de 40 años, donde cada vez hay más pobres y no menos pobres, ¿no? ¿Cuál es la viabilidad, la factibilidad que ustedes encuentran en estos debates que están generando en distintos puntos de la provincia? Digo a nivel legislativo, ¿no? Como te mencionaba, recién lo estamos llevando a todas las ciudades más productivas del país, lo estamos presentando al proyecto de ley a todo el sector político, hablando de punta a punta, ¿no? Tanto oficialismo como este movimiento de izquierda, el radicalismo, la ultraderecha, en fin, a todos, y todos están muy contentos y muy entusiasmados con este proyecto de ley por el trabajo que se ha hecho de fondo, y lo queremos muy viable. No podemos hablar ni dar una fecha de cuándo se va a poder presentar, digamos, en la Cámara de Diputados y que esta ley se efectivice, pero estamos muy esperanzados de poder lograrlo a mediano plazo. Bien. Me decía Francisco, digo, el responsable de la pyme, uno imagina desde estos lugares un poco de desánimo, ¿no? Con la situación política cotidiana de nuestro país y esta no posibilidad de proyección. Pero está el espíritu emprendedor, el espíritu de ir para adelante de aquellos dueños de pymes. Ese semblante que ustedes visibilizan en forma cotidiana y semanal, ¿ustedes creen que, digamos, puede ser una energía transformadora para salir de una situación realmente difícil en la que estamos? Estamos, pero súper convencidos de eso.
hemos probado un montón de recetas que no han dado resultados y estamos como estamos y seguimos estando y vamos en decadencia. Entonces, lo que nosotros planteamos y lo que embanderamos es la salida real económica de la Argentina es por medio de las pymes. Es por medio de las pymes, sin dejar de lado el resto del sector productivo como las grandes compañías multinacionales y el mismo Estado. Pero de una vez por todas, poniendo foco en las pymes, estamos convencidos desde análisis matemático que han hecho y de fondo que hemos hecho, que esta ley sería realmente transformadora en la economía real y estructural de la Argentina. Bien. O sea, el camino de esta crisis, el camino y la salida de esta crisis es poniendo foco de una vez por todas y dándole voz a las pymes. Bien, vamos a repasar uno por uno los datos, Francisco, que mencionabas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están gestionando? Hay datos reales que en base a la economía real del año 2019, que lo mencioné rápidamente hace un rato, donde este estudio, y se puede verificar de fuentes oficiales, que las pymes generan el 42% del PBI, que las pymes tienen acceso al 1,5% al crédito sobre el PBI, que las pymes generan 7 millones de puestos laborales hoy en día. Y si sumamos a los monotributistas, tenemos 4 millones más que están dentro del mundo pyme. El Estado genera 3,5 millones de puestos laborales y las grandes compañías 3 millones. Todos estos datos los menciono porque en base a estos datos es donde se ha trabajado para elaborar el proyecto de ley. Bien. Si tenemos el 1,5% de acceso al crédito y generamos el 42% del PBI y tenemos un apalancamiento de 25-1. Esto significa que por cada dólar que toma de crédito una pyme genera $25. El gobierno el Estado, por cada dólar que toma de crédito, devuelve, no diría que genera, sino 50 centavos de dólar por cada dólar que toma de crédito. Y las grandes compañías, $2 por cada dólar. Es decir, que el sector productivo más eficiente de la economía argentina son las pymes. Entonces, desde esto te estoy dando algunos datos de valor y que son reales y son oficiales. Si nosotros trabajamos y hacemos una ley donde las pymes tengan mayor acceso al crédito, ¿qué pasaría si damos, en vez del 1,5, el 3%, que no estamos hablando de números exorbitantes, donde sacamos trabas burocráticas, donde generamos trabajo de fomento para generación de nuevas pymes? Si trabajamos todos estos temas y le damos foco a las pymes, salimos realmente de la crisis económica. Y ahí hemos hecho una encuesta para darle sustentabilidad y buscar verdad empírica sobre esto, donde se contrató a la encuestadora de la FOP, que es la Fundación Observatorio PYME, donde comprueba que en el lapso de un año se generarían 2.167.000 puestos laborales nuevos si esta ley se aprobase tal cual está. Hay varias preguntas que elabora la encuesta que son muy interesantes, donde menciona que el 96% de los encuestados, de los 1.200, promulga y dice que tomaría personal para aumentar la capacidad productiva de la empresa. El 85% invertiría en capital de trabajo y el 85% reactivaría proyectos que tiene bajo el brazo, están en stand-by o están frenados, que todo eso apalancaría, ¿no? La generación de mayores puestos laborales, y eso sin duda haría un gran cambio, no solamente en la economía, sino socioeconómica generaría el cambio, ¿no? Porque todo esto genera también un cambio de pensamiento social y en fin, que lo podemos también abordar, y es mucho más de fondo la transformación que esto generaría. Tengo la sensación, y uno de estos lugares, ¿no?, que en la política lo urgente tapa lo importante, y por ahí estos temas que son de sentido común, Francisco, que ustedes plantean, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con, bueno, mejorar la productividad desde una mirada
que ustedes han hecho con un estudio realmente interesante. Me interesa la mirada política, ¿no?, que han tenido ustedes en la presentación, porque les interesa, pero daría la sensación de que no se ocupan en forma directa de las pymes y da la sensación también, por una cuestión práctica, que la pyme termina siendo un elemento de poco interés en forma concreta cotidiana para la resolución de conflictos, por lo que significan las pymes. Preguntarte si la política crees que en forma eficiente y concreta se va a ocupar directamente de estos planteos que ustedes les hacen, o la mirada está puesta en otro lado. Confiemos que así va a ser, confiemos que así va a ser. Confiemos en lo que nos dicen con quienes hemos hablado, ¿no? Ellos se sienten entusiasmados, han leído el proyecto de ley, quieren trabajar, quieren colaborar, varias fuerzas políticas lo quieren llevar. Ahí estará la inteligencia de nuestra y de todos por dónde debe entrar este proyecto de ley para que sea tratado en la Cámara de Diputados, luego elevado a la Cámara de Senadores y que se transforme y se convierta en ley. Estamos abiertos a todas las correcciones posibles que pueda tener la ley. Sin dudas queremos ser colaboradores con el mismo Estado, con la misma política, porque nosotros no venimos a entorpecer ni a molestar a nadie. Nosotros traemos la solución al problema de raíz que tenemos hace muchísimos años, décadas que tiene la Argentina. Pongamos foco donde debemos poner, sin dejar de lado grandes compañías y también lo que genera el Estado, que por supuesto también genera, ¿no? Pues es que pensaba mientras hablaba Francisco el tema de, lo hemos hablado aquí en un montón de oportunidades, el tema de la generación genuina de puestos de trabajo en la Argentina, ¿no? La gran necesidad que hay. Y ahí hay una respuesta, ¿no? Las pymes pueden ser ese gran salvoconducto que necesita la Argentina para transformar trabajo real, ¿no? Puede ser, no, es. Cuando ingreso a Monapi y leo y vi todos estos datos importantes que te mencioné hace un rato, sin duda había que trabajar sobre eso. El trabajo, la generación de empleo es poniendo en foco acá porque, como mencioné, 7 millones de puestos laborales en forma directa generan las pymes. Sí, te mencioné 3.5 el Estado, pero esos 3.5 millones de personas que trabajan en el Estado no son generadores de riqueza. En cambio, si lo planteamos más de fondo económicamente, podemos evaluar que sí las grandes compañías, sí las pymes. Las pymes 7 millones y las grandes compañías 3. Sin duda, si generamos, como dije y vuelvo a repetir, una ley que colabore y que ponga foco en este sector productivo de la economía argentina, no solamente vamos a generar más puestos laborales en el corto plazo, sino que al mediano y al largo plazo, sin dudas, sino que también un cambio sociocultural bastante importante, ¿no? ¿Qué pasa con la persona que tiene una asistencia hoy del Estado que se incorpore en el ámbito laboral? Lo que va a generar dentro del seno familiar y del ámbito familiar va a empezar a llevar otra mirada donde no tengo asistencialismo del Estado, sino lo que traje y lo que estamos comiendo hoy es gracias por el esfuerzo del padre y la madre o quien fuere, y sus hijos van a ver reflejado eso y eso va a empezar a cambiar también futuro las nuevas generaciones. Sí, es muy interesante, la verdad, la propuesta. Ojalá que todo esto avance. Francisco Leruzzi de Monapi, muchas gracias por el tiempo y por la comunicación. No, gracias a vos, gracias a ustedes. Muy amable.